empezar y que todo... Ya. La cuestión es que, ¿por qué es importante que aprendan a dividir de la forma que estaba mostrando ayer? Porque digamos que tienen una expresión como de este estilo, ¿ya? X más 1 dividido para X menos 1. Entonces, digamos aquí, sí van a poder factorar de alguna forma, pero no de manera que sea interesante para ustedes, ya que les deje un resultado que les interese, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes tienen que terminar dividiendo el numerador para el denominador, el, el, eh, ya pues van a tener que hacer como les estaba mostrando ayer. Entonces, por eso, retomemos un momento cómo hacíamos estas cosas con los números, ¿ya? Entonces, supónganse que van a dividir 25 para 4, ¿ya? Entonces, ah, aquí lo que tengo que hacer es buscar un número que multiplicado por 4 me dé cerca al 25 o el 25, pero no mayor a 25. El número que multiplicado por el 4 esté más cercano al 25, pero por debajo del 25 o igual al 25. Ese es el que tengo que buscar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es 6, ¿no es cierto? Multiplico 6 por 4, el resultado es 24, la respuesta que me salió 24, le cambio de signo y le pongo acá como menos 24, así. Y luego 25 menos 24, esto es 1, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos sirve esto, no? Esta división que hice de esta forma. Lo que pasa es que, digamos, yo a través de esto, ahora tengo este chance, ¿no? Ajá. Danielson, no sé si es que me estás preguntando a mí algo o estás haciendo el desayuno preguntando Ah, algo. no, me olvidé de desactivar el micrófono. Eso, desactiva, loco, bien. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que el 25 dividido para 4, ¿no es cierto? Como es una división, se puede expresar en términos de fracciones así, 25 cuartos. Pero esta fracción puede expresarse de otra forma, como a través de este número y este número. ¿Ya por qué? Porque nosotros podemos decir que 25 cuartos se puede obtener si al resultado nosotros le sumamos una fracción que tenga como numerador el residuo y 4, lo que antes estaba en el denominador vuelve a estar en el denominador en esta fracción así. ¿Ya? Entonces, Al correo ha mandado, pues. sí, Jovita, el correo mandé. Ya, ahora, no se olviden de mutear su micrófono si es que no me van a preguntar algo, ya, por favor. Eso, entonces, ¿por qué nos sirve expresar 25 cuartos de esta manera? Digamos, aquí en números tal vez uno no le ve mucha ventaja. Ya. Pero digamos que ustedes van a hacer una técnica que se llama integración, es decir, hay un punto en el que oye, a ver, otra vez, Elizabeth, te voy a mutear, ya. No olviden mutear su micrófono, por favor, ya, si no me van a preguntar o si no me van a comentar algo. Entonces, les decía que nosotros a esta fracción le podemos expresar así, pero con fines operativos, digamos, o sea, por ejemplo, las operaciones fundamentales en la universidad van a ser la derivación y la integración en las partes de ingeniería, ¿ya? Entonces, y esas operaciones, esos procedimientos todavía no los aprenden, pero digamos, hay veces que tienen expresiones, son difíciles de integrar y son expresiones, digamos, donde vamos a tener un polinomio en el numerador y uno en el denominador. De este estilo, por ejemplo, ¿sí? Y ya cuando vayamos a la parte de funciones racionales, va a haber una parte específica para estos tipos de expresiones, ¿ya? Porque hay distintas formas y distintos métodos que uno puede seguir para facilitarse la vida. Pues ahorita no va a ser como que claro en los números cuál va a ser la ventaja, ¿no? De reexpresar 25 cuartos de esta forma. Pero lo que les digo es que lo que suele pasar es que cuando ustedes van a integrar, y tienen una fracción donde en el numerador tienen expresiones algebraicas tipo un polinomio y en el denominador otro polinomio. A veces dividir y reexpresarlo usando este truco, ¿cuál es el truco? Poner la respuesta primerito y luego esto de numerador y esto de denominador. Ese es el truco. Si uno hace ese truco, el término de aquí suele estar más fácil de trabajar que la fracción original. Y de aquí ya es fácil de trabajar cuando uno hace este procedimiento de integración, o suele ser fácil de trabajar, al menos más fácil trabajar esto que trabajar esto. Pero eso otra vez no se puede ver aquí, sino cuando ya vayan a aplicar esas técnicas de integración.
Entonces imagínense que están en primer semestre y por obsesionarse en querer factorar y no aprenden a dividir esto para esto. Entonces esa técnica de integración para ustedes se les va a hacer primero. Van a pensar, o sea, piensen cómo van a estar incrustadas o incrustados en esa situación en ese momento. Si no aprenden esto de dividir el numerador para el denominador, cuando son polinomios. Entonces, el momento que ya uno da por hecho en la parte de integrales, que ustedes saben eso, y no lo vuelve a explicar porque ya supuestamente aprendieron en la nivelación. Entonces, el profesor va a continuar como que es algo que ustedes ya saben qué hacer. Entonces, van a sentir, creo yo, ya como que chuta, esto yo nunca aprendí, ya, o era difícil de hacer, o van a tener la noción de que en algún punto porque el proceso educativo que van a tener en nivelación en mate es intenso. Entonces, dentro de todo, de hecho, es el más intenso, la única clase que tiene 8 horas, ¿no? En toda la universidad, digamos, ni en carrera tienen una materia que tenga tantas horas. Entonces, la cuestión es que es importante, nosotros decimos, bueno, ya tienen las herramientas matemáticas para hacer eso, ustedes en cambio van a ser asustados de que es un tipo de vacío hueco que no sabrían cómo llenar y que tal vez en ese momento les da vergüenza preguntarles a su profesor si es que, cómo era esta división. Ya, entonces para eso aprendamos esto ahora. Y la cuestión es que, en efecto, esto de aquí es lo mismo que lo de acá. ¿Cómo yo sé esto? Es decir, esta afirmación matemática es verdadera. ¿Cómo sé que en efecto el 6 más un cuarto va a dar 25 cuartos? Pues hago la suma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo al lado derecho efectúo la operación? Entonces, ¿cómo efectuaría esa operación? Entonces, el 6 le pusiera sobre 1, sí, y de ahí voy a trabajar en el lado derecho y sacara el denominador común, que en este caso sería el 4. Hago la carita feliz, ¿no? 4 por 1 me da 4, luego 6 por 4 me da 24, este signo más 1 por 1, 1. Entonces, como ven, ¿qué hice? Multipliqué esto por eso, y esos resultados puse en el numerador, ¿no? Hice esta técnica de carita feliz, es decir, multipliqué estos elementos que estoy identificando. Los del denominador común es 1 por 4, luego 6 por 4, 24, 1 por 1 es 1, entonces me queda 24 más 1 en el numerador. La respuesta es 25 cuartos. Recuerden que ustedes pueden aplicar carita feliz, principalmente cuando tienen dos fracciones y no están sumando más de dos fracciones, ¿ya? Entonces, como este es el caso, puede aplicar esta técnica. Ya, ahora, como ven, sí se puede reexpresar una fracción 25 cuartos como el resultado más el cociente más el residuo sobre el número que está aquí, ¿ya? Entonces, digamos, ustedes piensen, tienen un numerador en general, ¿cuál es la regla? Seguir un numerador sobre un denominador. Esta regla, después de dividir, esta regla es la que buscaríamos instanciar, la que buscaríamos, la forma en cómo buscaríamos expresar la división. Sabemos que la podemos reexpresar si nosotros ponemos el cociente, que es el resultado de la división, más el residuo sobre el denominador que ya había, ¿ya? Entonces, esta es la regla que vamos a usar tanto en los números como en las letras, porque las letras son representantes de los números, es decir, estas letras heredan las propiedades o las reglas con las que funcionan los números. Y entonces si funcionan para, digamos, las letras, van a funcionar para los números. Como le estaba comentando, las propiedades de los números reales se las expresan de manera algebraica, es decir, se las expresa a través de letras, a pesar de que son reglas acerca de los números. ¿Por qué? Porque al expresar con las letras nosotros ganamos generalidad y no hablamos solamente de un único número, sino de todos los números que pueden ser reemplazados en esas letras. Ya. Entonces, en este caso, esta división más fácil, ¿cómo se hace? Pues sería así, ¿no? Como que uno pone x más 1, ¿no es cierto? Y aquí yo le divido para x menos 1. Ya, más fácil esta división que la que hicimos ayer, digamos, que ya vamos a empezar a hacer. Entonces, esto es solo para recordarles qué harían, ¿no? Entonces, si voy a dividir el numerador para este denominador, lo que me interesaría es buscar a sí mismo. Tomo este primer término. El primer término va a ser un monomio. Un monomio es otra vez un coeficiente, es decir, un número multiplicado por una letra, y esta letra o letras van a estar elevadas a un exponente. Pero cuando digo letras, es decir, aquí puede estar una Y, una Z, sí, en efecto, pero la X y la Y, las otras letras que yo me imagino que podrían estar acompañándole a la X, no van a estar o sumadas o restadas con esas otras letras. Es decir, acá al lado yo puedo imaginarme que está un Y, y tomar el XY como el primer término, ¿sí?
Pero si yo tengo X menos Y, por ejemplo, no puedo tomarle al X menos Y como primer término, ¿sí? De la misma forma que no puedo tomar a X más 1, todo esto como si fuera el primer término que voy a dividir para el X. Cuando está esto puesto de esta forma, y yo me refiero a que tomemos o consideremos el primer término, me refiero al primer monomio, y en este caso el primer monomio es el X. Entonces yo divido X para X, el primer monomio de aquí, por el primer, dividido para el primer monomio de acá, y nos damos cuenta del resultado inmediatamente, ¿no? Es 1, ¿sí? Entonces, el número que multiplicado por X me da este mismo valor, pues es el 1, ¿no? Entonces, 1 por X es X aquí, y 1 por, pero el rato que se pone acá el resultado hay que poner con el signo contrario, recuerden, ya ahora 1 por menos 1, esto es menos 1, y el rato que va acá se va con el signo contrario así, ¿ya? De manera que miren este y este yo les puedo, el rato que le sumo algebraicamente se van más de X menos X de 0 y 1 más 1, esto es 2. Ya, entonces, lo que yo estoy diciendo para que suele ser útil hacer estas divisiones, para reexpresar la fracción X más 1 dividido para X menos 1, que es esta fracción es la forma de decirnos que se quiere que dividamos en efecto esto para esto, le podemos reemplazar a esta fracción como con lo siguiente, con este coeficiente, sí que, perdón, con este cociente, perdón, es decir, con el resultado de la división, sí que estoy poniendo acá, más, digamos, el residuo, que en este caso es 2, sobre el denominador que tenía antes esta fracción, sobre 2 X menos 1, ¿ya? Yo digo, mi afirmación es que esto de aquí es igual a esto de acá, ¿sí? ¿Y de dónde saqué esta información? Pues de haber hecho esta división. Ya, ahora, si quieren, comprobemos que en efecto lo de aquí da lo de acá. ¿Cómo? Hagamos la operación que está aquí a la derecha, ¿no? Es decir, ¿cómo yo haría? Acá abajo voy a hacer esa operación. ¿Cómo yo haría la operación entre uno más de esta fracción? Lo que tengo que hacer es, planteo el denominador común, ¿no es cierto? Aquí pongo sobre 1 para poder aplicar mis procedimientos sobre fracciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un entero más una fracción, al entero le pongo sobre 1, ¿no es cierto? Ya, aquí, ¿qué harían? Miren, denominador común, otra vez carita feliz, ¿no? X menos 1 por 1 me da X menos 1, ¿sí? Y luego, por es decir, 1 por X menos 1 me da X menos 1, y 1 por 2, o sea, más 1 por más 2, esto me da más 2, así. Entonces, el resultado, fíjense en que en el numerador tengo X, y aquí los términos semejantes son menos 1 más 2, entonces estos dos se pueden operar, menos 1 más 2 es más 1, entonces en el numerador tendría X más 1 sobre X menos 1, que en pocas me está diciendo que en efecto esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Ya. Ahora, ese es digamos, el objetivo de que aprendan a dividir, en uno de los objetivos, que aprendan a dividir un polinomio para otro sin tener que factorarlos, porque hay veces que hay polinomios que no son factorables y como de manera útil al menos, si ahí sí podían sacar si querían factor común, para las personas que ya sienten que tienen un conocimiento avanzado acerca de esto y que van directamente, por ejemplo, a la parte de factoreo, me gustaría conocer si es que piensan que yo puedo factorar esto, por ejemplo. Es decir, yo digo, estoy afirmando que sí, ya que si ustedes ven esto y dicen, aquí no puede sacar factor común, pues están equivocadas o equivocados, ya, sí puede sacar factor común aquí. Eso, sí pueden. Y ya, si es que sienten que no le encuentran sentido que puedan sacar factor común aquí, hacer esa operación. Entonces, lo que hago, lo que hay es recomendarles que vean mis videos, porque ahí hay un vacío en la forma como aprendieron a factorar. Entonces, digamos, si yo aprendo algo de manera incompleta, por ejemplo, y de ahí me cierro y digo, bueno, es que yo ya sé y de esta forma sí entendí, digamos, el tratar de aprender otra cosa me quitaría de mi zona de confort donde yo no me siento tonto o tonta porque ya aprender algo que me cueste, sino que yo ya sé, esto ya aprendí. Entonces, digamos, por aferrarse a esa sensación de confort, de que ya con este conocimiento puedo estar en paz conmigo mismo porque ya lo sé. Entonces, para no vulnerar el sentimiento, puede ser que tengan una especie de sensación de rechazo, de querer reaprender lo mismo, ¿no? Porque dicen, bueno, ya estoy cómodo con este conocimiento, me voy a confundir si me enseñan otra cosa. Pero lo que les menciono aquí es que si es que yo les digo que aquí en efecto pueden sacar factor común y no ven cómo hacerlo, entonces les recomendaría ver mis videos, porque tal vez tengan un conocimiento incompleto de la factorización. ¿Ya? Entonces, ahora sí, regresemos al ejercicio de ayer de las divisiones, ¿sí? A ver, me parece que es estábamos en la parte del deber.
y yo estaba ayer ayudando, menciono esto para las personas que no hayan venido ayer al repaso que tuvimos, y me estaban dando indicaciones de cuáles serían, digamos, ejercicios que les gustaría que resuelva, ¿ya? Entonces, por ahí me dijeron, creo que página, pueden repetirme cuál era, me parece que era página. Yo, profe, la Sí, página 64, ejercicio 3. bien, bien, loco, gracias. 64, ejercicio 3. Ya, todavía, bueno, este no era el ejercicio, pero vamos a resolverle ya en un ratito. Primero quiero acabar de hacer el ejercicio que quedamos ayer de división. Entonces, si se acuerdan cuál era, pueden decirme, por favor. Ya sé cuál es el 8 de esta página. Sí, esa misma. Bacán. Entonces, digamos, voy a escribir ahorita la expresión. ¿No? Tengo que dividir 5x cuarto menos 9x cubo menos 23x al cuadrado más 36x más 12. Y todo esto tengo que dividirlo para x al cuadrado menos 4. Ya. Entonces, stop share. Miren, esta es la división que hay que hacer, ¿ya? Ahora, un primer consejo es que miren, el polinomio que está aquí es un polinomio de orden cuarto, ¿ya? ¿Cómo yo sé el orden del polinomio? Esto es bien importante. Miren, simultáneamente doy matemáticas 4, que es la última materia que toman de matemáticas, por ejemplo, en biotecnología, en ciencias de la tierra y del agua. Y es ya el punto donde, digamos, se aplican los conocimientos matemáticos que ven desde primero hasta tercer semestre. Aún en ese punto del aprendizaje, es decir, a pesar de que ya, digamos, se sabe la parte básica de derivar e integrar, el cálculo diferencial e integral es la piedra angular de, digamos, de las matemáticas de ingenieriles, ¿no? Entonces es algo que tienen que saber, el derivar e integrar. El punto es que yo sigo trabajando con polinomios, es decir, usando este lenguaje, incluso en esa clase, y yo ya doy por hecho que saben que es un polinomio de orden cuarto, así que estas palabras nuevas, si no las han oído antes y notan que están clasificando un tipo de objeto o individuo o una forma o lo que sea, ya abrácenlo dentro de su campo de conocimientos y digan, bueno, ahora esto se llama de esta forma y están usando este nombre para referirse a tal cosa, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo estoy hablando del orden. Y el orden simplemente significa, el orden de un polinomio, significa el exponente más alto al que estaría elevado la variable del polinomio. Entonces, esto de aquí es un polinomio de orden cuarto y los polinomios, digamos, se caracterizan por tener, digamos, un número que está solito, luego un número que está multiplicado por la variable elevado a la 1, un número que está multiplicado por la variable elevado al siguiente exponente, si aquí estaba la 1, aquí estaría la 2, un número multiplicado por una variable que está elevado al siguiente exponente, si aquí estaba la 2, aquí al 3, y así, ¿no? Otro número multiplicado por una variable, en este caso la independiente, que está elevada al siguiente exponente. Y miren, el único en el polinomio que no tiene la x es este término de aquí, que es el que está solito. Todos los polinomios en general deberían tener o van a tener un término que está solito. Si no tienen el término solito, me refiero a que no está multiplicado por la x elevado a la a. Puede ver así. ¿Ya? Entonces, es como el 12, ¿ya? Cuando no está, se piensa que es el 0, ese término que está solito, ¿ya? De hecho, el polinomio de orden cuarto se entendería que tiene esta forma, digamos aquí, una constante, a sub 4 es una, digamos, va a ser perdón, aquí voy a tener así, a ver, 3, 2, sí, mejor así. Ya, entonces, digamos, A sub 4 es la constante, todo esta, subindexo, le pongo este índice 4 a esta letra, porque ya va a hacerse claro acá ya. Entonces voy a tener todo esto una constante por la variable elevada a la cuarta, sí, luego tendría otra constante, entonces por el x elevado al cubo ya. Entonces, ahora, ¿a qué se debe que indexe yo 4 aquí y pongo aquí 3? Porque estoy usando la misma A aquí y acá. Miren, si yo uso A aquí y la A acá sin indexar, sin diferenciar esta A de aquí con esta A de acá y dijera, bueno, estas son constantes, entonces estaría errado porque estaría diciendo que la forma de los polinomios son tales que siempre el coeficiente o el número que le acompaña a la x a la cuarta es el mismo que le acompañaría a la x al cubo. Pero eso no es cierto. Miren, aquí el número que le acompaña multiplicando a la x a la cuarta es del 5 y aquí es el menos 9. Entonces, digamos, si voy a usar las mismas letras,
Aquí también podría coger esta estrategia y poner aquí B, ¿ya? Pero como lo que quiero hacer es usar la misma A, entonces pongo la A y les distingo con estos subíndices, ¿ya? Y de hecho estos subíndices coinciden con este exponente y a veces eso es bien útil para expresar ciertas leyes, ¿ya? Entonces es medio usual tener esta forma de expresar la forma de los polinomios. Ya, ayer les estaba hablando acerca de la forma, ¿ya? La idea de la forma es una idea, digamos, filosófica antigua, ¿no? Toda la sociedad occidental se cimenta digamos, en el conocimiento que empezaron a punta de reflexión a generar los griegos. El concepto de universidad en sí sale de ahí, el concepto de democracia sale de ahí, las taxonomías biológicas salen de ahí. O sea, ese más Aristóteles y Platón, en pocas, son como los monstruos gigantescos del pensamiento occidental, ¿sí? Entonces, todos estos, digamos, hay un montón de ciencias y campos del conocimiento que se generan a partir de los pensamientos filosóficos de estas personas. Ya, entonces, le estaba contando que acerca de la forma, ese más bien era un pensamiento metafísico, es decir, una discusión acerca de lo que existe y de cómo existen las cosas, ¿ya? Y la cuestión es que están preguntándose si es que el todo es igual a la suma de las partes, ¿ya? Y como yo les mostraba ayer, digamos, una casa que está hecha de ladrillos, esos mismos ladrillos regados en el piso, no hacen la casa. Entonces parece que el todo, que es la casa, tiene algo más que las partes, y entonces ahí Aristóteles decía justo esto sería la forma, ¿sí? Ya, y por eso, digamos, para Aristóteles la forma y la sustancia, las sustancias de qué está hecha la casa, que en este caso serían los ladrillos, son la base fundamental para sus explicaciones de la identidad, de cómo se generan las identidades compuestas. Ya, entonces, ahora, ese tipo de análisis, incluso podemos traerlo hasta el futuro, digamos, ya, porque de lo que estoy hablando es, digamos, de los primeros digamos, del año 100, así, después de la era actual, ¿no? Entonces, digamos que hace 1900, 1800 años le estamos revisando estas ideas, y qué tal si les traemos al futuro y yo les digo, qué tal si ustedes van a hacer un emoticón, están mandando un mensaje de texto y hacen un emoticón y usan los dos puntos y luego usan este paréntesis así, ¿ya? Entonces, ahora miren, ¿qué pasa si es que yo a esta forma le cambio y pongo de esta manera? ¿Sí cachan? Entonces, si yo le doy enter, a esto me va a generar una cara feliz, o digamos la persona que está leyendo mi texto ve a esto como una cara feliz. A pesar de que estoy usando los mismos signos, cuando yo le teclee esto a una persona va a ver una cara triste. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo que compone la frase, sí, este conjunto de símbolos está compuesto, digamos, esta frase simbólica está compuesta de los dos puntos y este paréntesis, ¿no es cierto? Al igual que acá. Solo que lo que hizo que esto sea lo que es, no es solamente, digamos, lo que le compone, ¿ya? Yo no me fijo en que, digamos, particularmente en estos dos puntos y esta curvita en particular que estoy escribiendo aquí con las manchas particulares que salieron de mi marcador. Me refiero al orden que tienen justo estas partes, ¿sí? Miren, va a ser cara feliz si está primero los dos puntos y va a ser cara triste si están después los dos puntos. En matemáticas es lo mismo. Y así es que yo pongo, por ejemplo, cuando ya vean matrices, ya, si yo pongo, por ejemplo, la matriz A multiplicada por la matriz B, la multiplicación aquí, la relación que tienen, se establece, porque aquí yo estoy dejando un espacio entre estas dos letras, es decir, aquí lo simbólico es lo que importa, el orden de los símbolos, porque, miren, para las matrices tener esto es distinto que tener esto, es decir, importa el orden, el orden de los factores sí altera el producto en el caso de las matrices, es solamente en el reino del álgebra que usamos, ¿no? Porque hay distintos tipos de álgebra también, ¿no? O sea, hay distintos tipos de estructuras matemáticas, es decir, de entidades matemáticas como números a las que se les impuso reglas, ¿ya? Por ejemplo, de las clásicas que son los espacios vectoriales, los anillos, ¿entienden? Es decir, nosotros estamos viendo un pequeñísimo espectro de las matemáticas nada más, pero ese es el que nos sirve para las cuestiones de ingenieriles. Y lo que yo quiero decirles aquí es que la forma es lo que importa, es decir, el orden, la espaciación geométrica de cómo se le distribuye un símbolo en torno al otro, ¿sí? Y eso es de donde uno tiene que adquirir o extraer el significado matemático. Nuestros símbolos matemáticos no apuntan por sí solos a algo, sino que el orden del conjunto de expresiones es el individuo matemático al que nos queremos referir con nuestras expresiones, ¿sí? Entonces, regresando a la parte de acá, yo les decía que el polinomio de orden 4 en general se escribiría como otra constante por la variable elevada al cuadrado más otra constante por la variable más una variable solita. Miren, esta forma de aquí es la misma forma de la de acá, es decir,
cuando hablo aquí de la forma, estoy haciéndoles que se enfoquen en el número de elementos que tienen y las operaciones que están entre estos elementos y el orden espacial en el que se encuentran. Sí, eso debería estar, digamos, integrado en la búsqueda de la forma, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo el mismo conjunto de número de expresiones. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 individuos que están separados por signos, ya sean de más o menos. Miren, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Luego me doy cuenta que aquí hay una variable y aquí también hay una variable y aquí está la cuarta, al cubo, al cuadrado, al cuadrado. Entonces me doy cuenta que en efecto la forma, esto de aquí, es un caso particular de la expresión más general de acá. Sí, las expresiones generales suelen contener la forma, sí, y las particulares son un caso justo de todos los posibles casos que podía tomar esta forma, sí, como que el tener el A4 cosificado, concretado en 5, el A3 en -9, es como un vestidito particular con el que escogemos que se presente esta estructura matemática, ¿sí? Ya. División. Entonces, miren, lo que pasa es que a veces puede ser que no tengan uno de estos, o sea, cuando tengan que dividir, supónganse que les dicen que dividan 5x a la cuarta menos 23x al cuadrado más 36x más 12, por ejemplo, supónganse que les piden que para x al cuadrado menos 4, supónganse que les piden que hagan esta división. Si les piden que hagan esta división, el rato que ponen de esta forma para proceder, deben dejar el espacio para el x al cubo. Aquí, en este caso, miren, para el 9x al cubo, tendrían que escribir así. Pero ¿por qué no le ponen al uno junto al otro? Deberían dejar este espacio. Eso se van a dar cuenta ya cuando vayan resolviendo ya. Porque el rato que usan aquí, van generando polinomios. De ley van a generar algún polinomio de orden 3, es decir, perdón, van a generar un monomio que tenga el exponente 3. Y ese va a tener que operarse con las expresiones que están acá arriba. Pero si ustedes no le dejan el espacio, entonces se van a confundir. Entonces es útil dejar el espacio si es que ese término no aparece, ¿ya? Cuando no aparece un término, como en este caso era el 9x al cuadrado menos 9x al cubo, perdón. Cuando no aparece ese término, se deja ese espacio, pilas, ¿ya? Y se asume que no aparece ese término porque el coeficiente de ese término es 0. Se asume que el número que está aquí en efecto es 0 por x al cubo, ¿sí? Por eso se deja ese espacio. Pilas, ahorita les voy a mandar ya el enlace para ver la resolución de este ejercicio, porque se está acabando aquí la hora. Entonces, por favor, conéctense de una. Están 44 personas, esas mismas 44 personas, por favor, conéctense inmediatamente. Les va a servir ver cómo resuelvo esto, ¿ya? Entonces, nos vemos enseguida, por favor, pilas.